17 de agosto se conmemora una enfermedad poco frecuente que genera una pérdida progresiva de la visión, especialmente en niños y jóvenes. Se celebra el Día Internacional de la Enfermedad de Coats. Con la celebración de este Día Internacional se pretende concienciar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de esta patología rara, asimismo brindar apoyo a los pacientes y a sus familiares. La enfermedad de Coats es una enfermedad crónica caracterizada por la pérdida lenta y progresiva de la visión unilateral. Generalmente ocurre en un solo ojo, siendo ocasionado por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. En la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Bueno, señores, hoy es miércoles 17 de agosto del año 2022 y los miércoles hablamos con el corazón y del corazón de la mano del doctor Ángel González Medina. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Mauri. Un placer de nuevo estar por acá cada miércoles con la finalidad principal de orientar a la población y de los médicos que también tienen la posibilidad de escucharnos, de recibir informaciones que son valiosas para la práctica clínica diaria en beneficio de los pacientes. Así es, y mire, doctor, la verdad es que Cátedra Médica produce una cápsula que tiene que ver con un día como hoy, donde aprendemos muchísimo, porque son datos históricos, celebraciones, y por ejemplo esa cápsula del día de hoy, Lisania, donde cualquier estudiante de medicina, por ejemplo, enfermedad de Coats, los epónimos se han ido abandonando, ¿verdad? Sin embargo, hay enfermedades que todavía persisten por las particularidades, en fin. Y Cátedra Médica tiene el interés de que, desde el punto de vista cultural, la gente aprenda de salud. Porque la salud no es solamente venir a hablar de enfermedades. La salud tiene que ver con estilos. Y por eso siempre hablamos de cómo prevenir, de cómo evitar ciertas situaciones. Porque hay... y los miércoles, sobre todo, cuando hablamos con el cardiólogo, con el investigador Ángel González Medina, pues nos damos cuenta de que el corazón tiene una relación con todo el sistema corporal. El corazón tiene que ver absolutamente con todo, o casi con todo. Entonces, hoy estaremos conversando, doctor. Usted trae hoy una invitada. Perfecto. Estaremos hablando del riñón y corazón 2.0. Sí, 2.0 porque es el segundo segmento que hemos dedicado a esta parte muy interesante. La vez pasada, pues, la participación del público fue amplia y todos quedamos muy complacidos de esa explicación que nos dio la doctora Hilario, que la tenemos de nuevo aquí hoy, la doctora Helen Hilario. Realmente mucha gente quedó impactada con las informaciones que se difundieron a través del programa. Y hoy de nuevo pues vamos a completar la parte que quedó sin realizar. Lisania, ¿quién es la doctora Helen Hilario? Porque ocurre que hay personas que están sintonizándonos en este momento y entonces de repente, la doctora Hilario, ¿quién es? Bueno, la doctora Helen Hilario. La doctora Helen Hilario es nefróloga, tiene consulta en el Centro de Diálisis del Caribe, por allí la pueden encontrar en los teléfonos 809-221-6696, está por allí lunes, miércoles y jueves, y hoy está aquí en Cátedra Médica para ustedes, así que aprovechen, pueden hacer su consulta con la doctora hoy en el 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted quería hacer un aporte, sí, claro. No solamente eso, sino que la doctora también tiene que ver con la docencia, tiene que ver con la investigación, o sea que es una profesora a quien tenemos hoy acá y nos place enormemente que esté de nuevo con nosotros, doctora, así que bienvenida una vez más. Gracias, buenos días, González Medina, por haberme invitado a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Así mismo. Me gusta mucho eso. Así mismo es, así mismo Bien, es. yo creo que vamos a iniciar, y vamos a iniciar sobre todo porque la vez pasada, ¿verdad?, dando así unos puntillazos a las cosas que se trataron,
Pues hablamos sobre la función del riñón, especialmente hablaste de la fisiología, pero sobre todo dos aspectos sumamente importantes. El papel que juega el riñón en la regulación del volumen circulatorio y la trascendencia que eso tiene en la función orgánica, cómo funciona nuestro organismo. Y en segundo lugar, porque dependiendo de esa función del riñón, el organismo está sano. Y cómo el riñón además juega un papel fundamental en la regulación de la presión arterial. Por tanto, si el riñón no va bien, vamos a tener problemas. Y el problema principal lo vamos a tener a nivel cardíaco. Aparte de que se dañe el riñón, que son fundamentales. Y tú decías algo muy icónico ese día, que por suerte teníamos 2 riñones. Sí. Y que aunque con uno podría funcionar, lo ideal es tener los 2 sanos. Así es. Porque a veces cuando se daña uno, puede dañar el otro. Entonces, yo creo que hoy debemos tomar en cuenta básicamente que nos hable un poco, para después correlacionar todo esto con el daño cardíaco y cardiovascular, sobre insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. ¿Cómo podemos detectar, aparte de conocer conceptos, cómo podemos detectar o evitar el daño, sobre todo en la insuficiencia renal crónica, que es la que muchas veces viene caminando, como tú decías aquel día, y se pasa años antes de que la gente realmente tenga conciencia de que tiene insuficiencia renal, de que tiene disfunción renal, y por tanto muchas veces llegamos tarde y ya no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer en beneficio del paciente. Bueno, una de las principales diferencias que existen entre una y otra es que una se da dentro del ingreso, dentro del centro de salud, que el paciente se está evaluando, ya sea que tiene una causa por la que ha ingresado. Y la otra se da fuera de la clínica. La insuficiencia renal crónica es una pérdida progresiva de la función renal en el tiempo, en los años, que puede venir por una causa desde intraútero hasta repercutir a una edad determinada, en la que cuando tenemos ya el 10% de función renal que queda, es que da síntomas y signos. O sea, ya tú has perdido el 90% de la función de los 2 riñones, porque vamos a hablar que tenemos los 2. Exacto. Y se pierden los 2 al mismo tiempo. La función renal, en la mayoría Helen de los Hilario, casos. Nefróloga. Sí. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es la función renal? Entendiendo que el público no tiene que ver con conocimientos de salud. Cuando tú hablas de función renal, ¿a qué te estás refiriendo? La capacidad de trabajo, de cumplimiento que tiene el riñón con relación a mantener limpia la sangre después que se han eliminado esos desechos del trabajo celular. Comemos, bebemos, respiramos. Gracias a eso se realiza un metabolismo celular. La célula adquiere los alimentos y luego de realizar un trabajo, si es el músculo, entonces esos desechos caen en la sangre. Y como los riñones son sistema vascular modificado, son un filtro, ellos se encargan de filtrar toda la sangre y ellos deciden qué se queda y qué se va, de acuerdo a lo que necesitamos. Siempre vamos a tener tóxicos dentro del organismo, pero ¿a qué nivel? No podemos permitir que esos tóxicos sobrepasen el nivel de la capacidad de mantener el equilibrio, de que los órganos no comiencen a disfuncionar debido a la toxicidad que le puedan generar esos tóxicos. Entonces la función renal, tú la defines como la capacidad que tiene el riñón de mantener en equilibrio. La sangre limpia, para que la gente lo entienda. Sí, porque limpia 100% no va a estar. Exacto, pero en los niveles pero sí que en se tolera. equilibrio. En sí, equilibrio. Tolerables fisiológicamente para que todo funcione adecuadamente. ¿Por qué se enferma el riñón? Bueno, se enferma porque no lo cuidamos, porque no nos damos cuenta de que en el pasar de los años, la tecnología, el estilo de vida ha sobrecargado al mundo de un estrés donde dejamos de movernos. Al dejar de movernos, acumulamos grasa, acumulamos peso. Se está demostrado que el sobrepeso daña el riñón, está demostrado que la grasa daña el riñón.
Está demostrado que la falta de movimiento daña los riñones. ¿Por qué? Porque sobrecargamos la sangre, sobrecargamos la masa de ese riñón que tiene que manejar un volumen de circulación, de una superficie en específico. Entonces, cada órgano nace con su capacidad. Entonces, es mecánico, la salud es fisiológica, química y estructural. Entonces, si tú dañas lo fisiológico, lo natural, lo normal, que es lo que tenemos que manejar los médicos, que la población no lo conoce, entonces en las sustancias químicas termina dañando lo estructural. ¿Dónde están los riñones? Helen Hilario, nefróloga, hoy invitada por el doctor Ángel González Medina. Se encuentran en la pared posterior del abdomen, en la parte barriga. más posterior de la parte interna de la barriga. Exacto. Del abdomen, sí. El abdomen, ¿verdad? Que es el Sí. nombre que los médicos le damos. La Sí. población habla de la barriga. De la barriga, está sí. en la parte más posterior, digamos como que en la espalda. Ajá, cerca, sí, son retroperitoneales. exacto. Tenemos dentro los órganos de la barriga envueltos en una membrana que se llama peritoneo, que se utiliza mucho para poder hacer un tipo de diálisis. Excelente, la diálisis peritoneal. Los riñones están por detrás de esa membrana del peritoneo que envuelve los órganos más sensibles de la cavidad abdominal, que es la barriga. Entonces los riñones están aquí debajo de las costillas. Sí. Y muchas veces cuando se agarran la región lumbar, la parte del movimiento del merengue, yo le digo, no, los riñones no duelen ahí. Encima que los riñones no duelen. ¿No duelen? No duelen. ¿Cómo va a ser? No, duelen las vías urinarias porque están muy sensibilizadas, muy inervadas, y ellas son la alerta principal para decir que ese líquido que producen los riñones no está saliendo adecuadamente. Cuando hablamos con la doctora Helen Hilario, hablamos con una nefróloga. Así es. ¿Qué es la nefrología? Y luego de esa pregunta, yo creo que el doctor Roberto Lafontaine tiene una serie de cuestionantes que usted tiene que agarrarse porque él es ganchero, él es ganchoso. ¿Qué es Bueno, un la nefrólogo? nefrología es la parte de la medicina interna que estudia los riñones, nefro, de la nefrona, y logía del estudio de la nefrona, que es la unidad estructural y funcional de los riñones. Y la nefrona, para que la gente entienda, es una estructura que tiene diferentes partes. Una parte que es glomerular, donde circula, donde es el filtro, y se encuentra en la parte más periférica de cada riñón, y la parte tubular, porque así como existen tubos que sacan la orina fuera del cuerpo, así existen tubos que procesan la orina después que se ha filtrado dentro del riñón. Y cada una de esas nefronas hacen esa función y son 1.2 millones por cada riñón tenemos. Cada riñón tiene 1.2 millones. Vamos a ver, Roberto Lafontaine. Dos preguntas. Dígame. La primera, ¿cuál es la frontera, para que la gente lo entienda, entre el trabajo del nefrólogo y del urólogo? Excelente. Esa es la primera. La segunda, este daño de la función renal puede ser tan abrupto, o puede ser tan insidioso, tan silente, que la gente se venga a dar cuenta cuando ya sea necesario hacerle un trasplante. Sí. Lo digo por un caso que nosotros vimos aquí el lunes, que se lo dedicamos precisamente el día a trasplante. Sí, así es. La primera, la diferencia entre el nefrólogo y el urólogo. El nefrólogo es clínico, tiene que ver con las funciones específicas del órgano para mantener el equilibrio de la sangre en condiciones óptimas. Y el urólogo es quirúrgico, maneja la parte quirúrgica del riñón, maneja la parte de masas que puedan aparecer dentro de los riñones. Si hay un tumor, los quistes se consideran masas, ellos son los que mejor manejan, y manejan las vías urinarias. O sea que quien mejor maneja una infección de orina son los urólogos. Okay. Sí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Con un estudio que si hay sangre, ¿cómo sabemos si esa sangre del urólogo o del nefrólogo? Está la dismorfia eritrocítica, dismorfia eritrocítica, habla de la forma del glóbulo rojo que está saliendo Cambia silentemente, sí. Entonces, por sale eso se llama destruido. dismorfia. Dismorfia. Por el cambio de la forma. Cambia la forma y eso hace que salgan crenados. Crenados quiere decir rotos. Destruidos. Entonces, estudios se hacen en los laboratorios. ¿Eso es muy especializado o es fácil de hacer? Es fácil porque se hace con un examen casual de orina. Una orina a cualquier hora del día, tú tomas esa orina, lo mandas a evaluar
y te dice la cantidad de eritrocitos crenados rotos. Si superas el 60% es del nefrólogo. Porque viene del riñón. Si supera el 60%. Es del nefrólogo, si están rotos más del 60%. Porque eso significa que se rompieron allá arriba, en el riñón. Se rompieron dentro del riñón, en el filtro. En el filtro, allá en el A glomérulo. través del filtro, sí, del Sí. glomérulo, sí. Porque hay estructuras que dañan la pared interna del vaso. Entonces, cuando esas estructuras dañan ese vaso internamente, hay una destrucción. Los glóbulos rojos comienzan a salir de manera específicas y rotas. Y ahí ya el daño es grave. Grave porque hay que hacer una biopsia de riñón. Si una Eso es persona grave. llama ahora, ¿verdad? Y dice, doctora, ¿qué usted me dice de este examen de orina? Ajá. Y le dice, mire, yo tengo sangre en la orina. ¿Qué Exacto. usted le va a preguntar para poder establecer la diferencia si es de riñón, si es de arriba o si es de urología? Lo primero es si se ve la sangre a la vista. Entonces, si se ve, Porque yo tengo la que sangre no preguntar. siempre se ve, doctor. No siempre se ve. En la orina no siempre se ve. No siempre se ve. Por eso es tan importante el sedimento, que es lo que yo decía. La orina es la biopsia más barata del mercado. ¿Una biopsia se considera ¿La orina? la orina? Sí, una biopsia porque se necesita un microscopio. Entonces, hay una parte de la orina que es la que se puede ver con el microscopio. Y esa sangre silente es ahí en el sedimento que se ve. En el sedimento de la orina. Entonces, ahí yo le pregunto al paciente. Si él me lo dice es porque es un signo, porque lo está viendo el paciente. Si no, entonces casual, un hallazgo que lo ve el médico que le está evaluando al paciente. Si se ve la sangre, yo le pregunto, ¿es al inicio, es durante o es al final? Si es al inicio, el problema es de uretra. Si es durante... Si es cuando empieza a orinar, el problema está en la la uretra, última parte. ¿verdad? sí, en el cañito, En el cañito. en el último cañito de, Sí. de la orina. Si es al final de Sí. la orina, es problema de la vejiga. Y si es durante toda la micción que está la sangre, entonces viene de arriba del Viene de riñón. arriba. Señores, tenemos que irnos arriba. Hablamos hoy con el doctor Ángel González Medina, su invitada, la doctora Helen Hilario, nefróloga.